Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con el péndulo de la presión social y el ojo de la comunidad internacional, la Cámara Legislativa retomó sesiones para sancionar las reformas políticas a 2 días de la convocatoria a sufragios generales por el Consejo Nacional de Elecciones. Son varias las enmiendas que desde el pasado mes de octubre permanecen empantanadas en el legislativo tras el rechazo de la bancada oficialista al dictamen de una comisión especial de reforma electoral integrada por nacionalistas, liberales y libre en el punto culminante de un paso postergado desde las elecciones generales del 2017. Este lunes, tras extensas deliberaciones, las 3 fuerzas políticas acordaron una fórmula para integrar la Junta Receptora Electoral y el cálculo de la deuda política de los partidos pequeños o emergentes, aspectos que detenían el proceso de aprobación legislativa de la normativa en su conjunto. Sin embargo, a pocas horas del llamado a elecciones generales, la bruma no se disipa y flota en el ambiente reformas de gran peso y relevancia aún no sancionadas por la Cámara Legislativa, como la segunda vuelta electoral o balotaje y la reelección presidencial que el oficialismo busca legitimar después de la sentencia de la Sala Constitucional que la estableció. Los próximos sufragios generales serán con la participación de 14 partidos políticos legalmente inscritos y todos quieren tener representación en las mesas electorales y el pago de la deuda política en base a cuotas fijas y no al número de votos como parece ser actualmente la discusión. En la jornada cívica del 28 de noviembre se espera elegir a un nuevo gobernante, a 128 diputados propietarios e igual número de suplentes, a 298 alcaldes con sus corporaciones municipales y a 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Pero lo que a la víspera asoma es que Honduras se encamina a votar con la misma ley electoral vigente si antes del 27 de mayo no se aprueba y publica una nueva que defina las reglas claras de la justicia política. El 27 de mayo también concluye el plazo para formar alianzas políticas. El primer intento que se vino abajo fue entre el presidenciable de Libre y su par liberal Yanni Rosenthal, que no lograron llegar a acuerdos en cuanto a quién de los dos presidiría la alianza. En la continuación, el grupo liberal propuso retomar la llamada opción B, fórmula creada por única vez para sofocar la crisis político-institucional de 1985 por pugnas entre los dos institutos tradicionales del país. La opción B consistía en que en un mismo partido político podía dar participación a varios candidatos presidenciales y al finalizar el escrutinio cada organización política sumaba los votos por sus respectivos candidatos y el candidato presidencial sería el que sacara más votos en sus partidos. Por ese entonces la aprobación de las reformas electorales persistían inmóviles en la agenda legislativa que controla el Partido Nacional, concitando llamados de la comunidad nacional y extranjera, previniendo una crisis institucional de mayores repercusiones a las de 1985, junio del 2019 y noviembre del 2017. En su red social de Twitter, la secretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, subrayó que la aprobación de la nueva ley electoral antes del 27 de mayo es un paso importante y esperado en el fortalecimiento del proceso electoral democrático en Honduras. Instamos al Congreso Nacional a lograr un consenso y la aprobación de la ley, escribió Chung en su red social de Twitter. La subsecretaria de Estado estadounidense abrió un capítulo más a las presiones que desde fuera y dentro del país se ciernen más presiones sobre los hombros del Congreso Nacional. En medio de las pocas reformas electorales, el legislativo aprobó la ley que exonera el pago de todo tributo a las zonas especiales de empleo y desarrollo, un tema enraizado en el repudio popular como tan demandadas son las reformas electorales para este proceso eleccionario en Honduras.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a analizar, el secretario del Congreso convocó para hoy a las 9 de la mañana para seguir esto de las reformas electorales. Pero hoy también asumen las nuevas autoridades del Partido Liberal de Honduras, el futuro del país, las elecciones, el Partido Salvador Narrala, Libre, 14 partidos. Todo esto lo vamos a analizar con un especialista. Don Julio Navarro, más adelante el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, también está con nosotros. Julio, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Qué piensas de que esas reformas, si no los presionan los gringos y el G16 y todo eso, no hubiera pasado nada? Siento que eso ha sido algo forzado por todos lados. ¿Y eso cómo va a salir, Julio? Hoy, Raúl, hoy es, en primer lugar, un paréntesis, hoy es 25 de mayo, Día de los Periodistas. A 9 años, Raúl, de que se cumplan 200 años de haber salido el primer periódico en Honduras. Pero yo creo que había que recordar que la salida del primer periódico en Honduras, la emisión del primer periódico, también se debe a Francisco Morazán, que trajo la primera imprenta a Honduras. O sea, Morazán, ese hombre visionario, reformista que tuvo Centroamérica, que tenía una visión centroamericana y de cada país, algo que necesitamos nosotros hoy en día. Carecemos de hombres y mujeres de Estado que sean capaces de poner sus intereses particulares en otro nivel y no los intereses del país. Y en función de los intereses del país, Raúl, es cuánto tiempo hemos recorrido nosotros para buscar emitir una nueva ley electoral que actualice los procesos que se han venido dando en los últimos años, una nueva ley electoral que le cree certidumbre, no a cada partido en particular, sino certidumbre al país. Eso debía de ocuparse la clase política, que decimos clase política, que en el fondo más bien son funcionarios públicos. O sea, las viejas clases políticas que tuvieron los estados pareciera que están en un proceso de extinción. Hoy llegan grupos, se apoderan del poder y rápidamente salen y dejan al país en condiciones peores que las recibieron. Entonces, fuimos a elecciones primarias con una ley electoral remendada, reformada en algunas cosas, siempre en base a un cálculo político, y a veces ya no solo de un partido en particular, sino de facciones al interior de cada uno de esos partidos. Y ya cuando el faccionamiento de los partidos se da, es mucho más difícil llegar a acuerdo, por la tentación que se cree que si una facción apoya, está traicionando los intereses del partido en particular. Deberíamos de sentirnos optimistas de que pareciera que, como decía vos, Raúl, la presión externa de los organismos de cooperación a nivel financiero nos están obligando al Congreso Nacional a aprobar una nueva ley electoral, que la mayoría de los artículos ya estaban discutidos y aprobados, que realmente solo faltaba ponerse de acuerdo en la constitución de las mesas electorales, de los consejos municipales, consejos departamentales, y también ponerse de acuerdo sobre las reformas que iban a haber sobre el financiamiento de los partidos políticos. Raúl, yo creo que hay que explicarle a la gente joven. Yo estaba viendo, Raúl, que en el censo electoral actual hay nada más, Raúl, 693,000 hondureños aproximadamente que votaron en las elecciones del 80. O sea, del 80 para acá, mira, o sea, esos 40 años, hay toda una generación nueva que no vivió la incertidumbre de cuando no habían elecciones en Honduras, sino que teníamos gobiernos militares.
Entonces, yo creo que hay que recordarle a los jóvenes que por qué existe un sobrefinanciamiento a lo que se llaman partidos pequeños o partidos nuevos. Cuando en el 80 se fue a elecciones nada más con 3 partidos, Liberal, Nacional y Pino, que fue el primer partido que oficialmente participó en procesos electorales distintos al Partido Nacional y al Partido Liberal. Entonces, en aquellos momentos se pensaba, no había deuda electoral, no había pago, no había a pagarle a cada partido por el voto. Eso se dio posteriormente y se consideró que los partidos pequeños tenían muchas dificultades para poder sobrevivir ante los partidos grandes. Luego aparece ahí la Democracia Cristiana, que participa en las elecciones de 1981. Y entonces se estableció en la ley que a esos partidos pequeños les iban a dar, en aquel momento era el 30% de lo que sacara el partido mayoritario. Parecía muy bien, pero cuando proliferaron los partidos, que ya apareció la UD, ya un poco era mucho más caro para el gobierno, para el Estado pagarle a los partidos. Y ahora que tenemos 14 partidos políticos, se hace realmente insostenible que el Estado le esté pagando a cada partido por participar el 15% de lo que saca el partido mayoritario. Eso hace que un voto de un partido nacional o partido liberal valga 59 lempiras y el voto de la UD, de la Democracia Cristiana o del partido Vamos valga aproximadamente 3.000 lempiras en algún momento o 4.000 lempiras en otro. Yo creo que a los que son dueños de partidos pequeños les parece eso injusto, de que eso no se haga, pero ellos deben de comprender que en eso ha habido un abuso. Entonces lo que debíamos de buscar es que cada uno de los partidos que se inscribe debería de tener la visión de luchar por ganar las elecciones y no por quedarse en último lugar y nada más disfrutar de los beneficios que le da la ley electoral. Eso yo creo que se va a definir realmente en esta sesión que se va a celebrar hoy, o sea que ya va a desaparecer ese incentivo que se hace a los partidos minoritarios. Sin duda, Raúl, que eso va a traer enormes dificultades a partidos pequeños, porque no es barato realmente organizar 150 planillas de alcaldes municipales o organizar las planillas a diputados, las planillas presidenciales. Establecer todo eso tiene un costo. Antes todo eso se financiaba con la deuda política, se ha financiado hasta ahora. Pero de aquí en adelante que dicen que la ley le va a dar, si saco 3.000 votos me lo van a multiplicar por 60 lempiras cada uno y eso es lo que le van a entregar al partido que saque esa cantidad de votos. Y al que saque 1 millón de votos, pues le van a dar 60 millones de lempiras. Entonces, yo me imagino que van a haber demandas a la Corte Suprema de Justicia en la medida en que se trata de desigualdades. Yo he escuchado, por ejemplo, dirigentes políticos que hablan que es un proceso totalmente desigual, que a todo mundo lo debían de tomar de la misma manera, pero no es realmente desigual. Desigual es pagar 59 por un voto y dar 3.000 lempiras por otro voto. Aquí es un problema no de tanto de desigualdad, no, sino que es un problema de equidad. O sea, cada quien según lo que le corresponde, según su potencial electoral. Pero ¿por qué Honduras necesita, si ya tiene una ley, necesita una nueva ley? Porque en base a esta ley, a las falencias de esta ley, se han dado 2 procesos electorales fraudulentos, que es el del 2013 y el del 2016. El proceso electoral de 2009 no fue fraudulento, aunque aparece muy alzado en los votos que sacó el Partido Nacional, pero todos sabemos que eso se debió a la crisis que se dio después del golpe de Estado. Pero ya en el 2013, si el primer fraude del 2013 se lo hacen con la ley del 2005, se lo hicieron a Ricardo Álvarez. A ese fue la primer víctima de esta ley electoral en el 2013 en las elecciones primarias. Después el fraude se lo hacen al Partido Libre en las elecciones generales.
Entonces, para los jóvenes hay que informarles que en el 2013 se llegó a un acuerdo en Naciones Unidas por todos los partidos para crear una nueva ley electoral, que lo había sugerido también la Comisión de la Verdad. Y eso nunca se hizo porque el Partido Nacional siempre ha tenido supremacía en el poder legislativo y ha aprovechado esa supremacía para no aprobar ninguna reforma a la ley y beneficiarse de las falencias que tiene la ley actual. Entonces yo creo que con estas modificaciones de la ley vamos a darle un poco transparencia, credibilidad, y esperaríamos que tuviéramos gobiernos mucho más legítimos que los que tenemos ahora. La población habla también de que debería de haber de una segunda vuelta, porque eso es lo normal que existe en todos los países de América Latina. O sea que ante la proliferación de fuerzas políticas, ante el desaparecimiento del bipartidismo, antes con el bipartidismo usted no ocupaba segunda vuelta, porque la diferencia era de 3 puntos, 4 puntos entre un partido y otro. Hoy no, hoy las diferencias sí son grandes entre todos los partidos que se dan. Entonces deberíamos de tener una segunda vuelta, pero pareciera que los términos legales se agotaron, a menos que hubiera una interpretación de algún artículo de la Constitución de que sí era posible hacerlo, o irse a elecciones con una urna que sea una especie de referéndum donde la gente diga si está de acuerdo con la segunda vuelta o no. O sea, política y jurídicamente es posible todo eso. Lo que se requiere es que haya voluntad. Y sobre la segunda vuelta, Raúl, yo soy de los que creo que el partido más interesado en hacer segunda vuelta ahorita debería de ser el Partido Nacional. El Partido Nacional sigue creyendo que tiene seguras las elecciones por las condiciones de estructura, de capacidad de movilización que tienen, capacidad de llegada, capacidad de convocatoria y todo eso. Pero vea, eso 12 años de gobiernos nacionalistas ha desinflado todo ese tipo de estructura que parece una maquinaria para elecciones primarias, pero que no va a ser una maquinaria para elecciones generales. Vea lo que digo, no vaya a quedar el Partido Nacional lamentándose en noviembre de no haber aprobado una segunda vuelta. Pero específicamente, Julio, ¿qué es lo viable, lo posible que van a hacer? Se habló tanto de voto electrónico, segunda vuelta, se habló de ciudadanización de las mesas, se habló de reformas electorales, pero cuando los 3 partidos se repartieron el Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el IAIP y todos los organismos, el tripartidismo se olvidó de las reformas electorales. ¿Qué va a ser posible? Se olvidó. Antes doy la bienvenida a don Luis León, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos Mucho días, gusto, licenciado Julio. Qué gusto acompañarlos esta mañana. Vamos a ponernos la mascarilla para cuidarnos. Gracias por la invitación. Definitivamente es sumamente valioso seguir analizando estas reformas electorales que todavía siguen siendo un deseo sin resultado, ¿no? Entonces, Raúl, lo que hemos escuchado hasta ahorita es, que lo ha explicado muy bien Augusto Aguilar, es los 5 miembros, ya no van a estar los 14 partidos en la mesa, van a estar 5. Van a ser 3 pétreos, Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional. Pétreos ahorita, en una próxima elección puede ser otros pétreos, porque van a ser los 3 partidos que tienen la mayor cantidad de votos en una elección. Puede ser que Nueva Ruta o Ruta Nueva esté en el próximo, dentro de esos 3. Entonces, esos 3 van a ocupar los cargos de presidente, secretario y escrutador. ¿Por qué? Porque son los únicos 3 partidos que hasta el momento, yo no digo después, que hasta el momento tienen capacidad de acreditar 18,000 o 20,000 representantes a la mesa electoral. Los otros 2, que van a ser también propietarios, ya no van a ser suplentes, según lo último que vi, entonces van a ser sacados del resto de los 11 partidos.
van a ser en forma aleatoria. De manera que a cada uno de esos partidos le tocará 1.800 suplentes, 1.800 entre las 18.000 mesas electorales. Entonces, esos son los que van a ir a la mesa electoral. Porque en la primera propuesta se decía que iban a haber 3 propietarios y 2 suplentes. Y que esos 2 suplentes iban a ser sacados de los 11 partidos. El Partido Nacional no ha aceptado eso, porque el Partido Nacional cree, y políticamente tiene razón, uno hay que dársela. El Partido Nacional asume que en la mesa tienen afinidad Partido Liberal y Partido Libre, y que entonces estarían 2 contra 1. Entonces ellos necesitan entonces que aparecieran otros 2 más para poder estar 3 contra 2. O sea, siempre pensando en el ventajismo y no mirando la urna o el proceso administrativo de las elecciones con la mayor transparencia que debería de darse. Entonces, al final yo creo que Partido Liberal y Libre han cedido en que hayan 5 propietarios. Es ahí donde los otros partidos que salgan debían de ganarse la responsabilidad, el respeto y la confianza de la ciudadanía en que van a llegar a administrar un proceso electoral transparente. Yo también creo, Raúl, que esa misma forma en que está organizado el Consejo Nacional de Elecciones, se va a formar el Consejo Municipal de Elecciones y también el Consejo Departamental de Elecciones, de la misma estructura. O sea, ya no van a haber 14 partidos como se planteaba anteriormente. Eso más o menos creo que le da viabilidad. Repetime eso. O sea, el Consejo Nacional Electoral está formado por los 3 partidos y hay suplentes, 2 suplentes. Y el Consejo Municipal Electoral va a estar formado de la misma forma, los 3 partidos mayoritarios más 2. El Consejo Departamental también así va a estar, 3 más 2. Esa es la propuesta que hay. Y entonces, de esa forma, se redistribuye la representación de los partidos, repito, de los partidos que pueden acreditar representantes. Y eso hay que aclararlo muy bien. Todos los partidos pequeños o partidos sin mucho voto electoral dicen que quieren representación, pero los datos son fríos. Usted necesita 36,000 representantes por cada partido político. Y estos partidos solo han sacado 3,500 votos, a lo más 5,000 votos Alianza Patriótica. Entonces, ¿cómo le va a entregar 40,000 credenciales a un partido que solo saca 5,000 votos en el proceso electoral? Entonces, y no tiene la capacidad de distribuir. Todo eso es, entonces se ha pensado de que los partidos que tienen dinero adquieren las credenciales para acreditarlos como representantes y tener una ventaja comparativa en el momento del escrutinio. Entonces yo creo que con esto se va a ir borrando todo eso. Lo ideal, Raúl, es que el proceso electoral, el día de las elecciones, no lo manejara ningún representante de un partido político, sino que fueran personas ajenas a los partidos políticos. No quiero decir que no tengan su preferencia o sentimientos, sino que no representen a un partido político. Eso es lo que alguna gente le ha llamado ciudadanización de las mesas, pero no puede llamarse ciudadanización porque todos somos ciudadanos. Tengamos preferencia política o no tengamos preferencia, la Constitución dice que es ciudadano aquel que esté mayor de 18 años. Entonces, yo creo que lo que se va a hacer hoy, si es que se hace, si es que anoche no hubo misas feas, le va a dar un poco de certidumbre al próximo proceso electoral. Y deberíamos de esperar que los organismos internacionales que han presionado para reformar la ley también sigan monitoreando el cumplimiento de la ley. ¿Usted qué espera hoy? Bueno, mire, Raúl, primero es que lo que pasó... Espérame, ¿cuánto tenemos de estar hablando de esto? Casi 4 años. ¿Cuánto hecho? Desde 2017 estamos en esto, después de las elecciones. Y eso es justo lo que iba a mencionar. Lo que pasó anoche, Raúl, en el Congreso Nacional
bueno, y ayer por la mañana, es el reflejo de lo que ha venido pasando en los últimos 4 años. El desinterés político por aprobar una reforma, ojo, esta no es una ley nueva, es una reforma a la ley que ayude, como decía muy bien el licenciado cuando entré, no a tener un proceso electoral perfecto, pero por lo menos a mejorar en algo los procesos electorales en Honduras. Y cuando el Congreso Nacional convoca, dicen que hay acuerdo, salen los diputados por todos los medios de comunicación diciendo hay acuerdo, vamos a aprobar, y la sesión no se da, es reflejo de que están por delante intereses particulares y no sociales y colectivos. Mire, Raúl, a eso de las 9:30 me contaba gente del Congreso Nacional, diputados, que en la negociación se había acordado que estos dos que eran suplentes, que ahora son titulares, conformaran la mesa de manera equitativa, ya eran 5 miembros. Pero lo que traba la discusión es el hecho que el Partido Nacional quiere que todos tengan rol, sí, el secretario escrutador y que todos sean iguales. Que todos sean iguales. Y la oposición dice, no, solo los 3 mayoritarios deben tener rol dentro de la mesa. Eso trabó toda la discusión, no hubo pleno ayer y se espera que el día de hoy haya. Y espero que en el transcurso de la noche y lo que va de la mañana lleguen a un acuerdo al respecto en esto. Sin embargo, yo he venido pensando, y bueno, desde el Instituto Holandés nosotros hemos venido incluso apoyando a la Comisión Técnica del Congreso para que pudiese haber una propuesta de ley, y creemos que es importante que haya una ley o una reforma. Sin embargo, yo creo que a estas alturas no lo van a aprobar. La verdad es que lo que no se aprobó en 3 años y medio no lo puede aprobar usted en un día. Lo que no se acordó en 3 años y medio es muy difícil acordarlo en 2 horas. Y la gran preocupación, que volvemos a caer en el mismo vicio de siempre, aprobaciones al último momento. Ayer, cuando convocaron a las 9:15 de la noche, 9:30 de la noche, entonces lo mismo de siempre, van a terminar aprobando a medianoche. Y la gran preocupación que pudiera saltarnos en este momento sería, ¿esto que aprueben realmente va a ser en consenso? Porque el problema que tenemos con estas sesiones virtuales es que no se sabe quién vota, quién no vota, qué votó, qué no votó, y al final se aprueban leyes y después sale la oposición diciendo yo no voté y las cosas aprobadas. Y que la medicina no salga más cara que la enfermedad, y que al final del camino hagan una aprobación de algo que no sea consensuado y nos genere un conflicto superior a los conflictos que ya venimos arrastrando. Ahora, que es un hecho que necesitamos un control de las mesas, lo hemos venido diciendo. Como usted dice, Raúl, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Las mesas hay que controlarlas, hay que controlar y blindar el acta. Y aquí debemos dar un salto más allá. Estamos muy centrados que el proceso electoral debe tener una ley electoral y no vemos el proceso como la integrabilidad de todo. Todavía sigue en duda la identidad y el censo electoral y el censo poblacional. Todavía no tenemos ley de justicia electoral, que ese va a ser otro tema de discusión. ¿Cómo va a funcionar el Tribunal de Justicia Electoral y si realmente ya en proceso electoral... No, eso no funciona. Bueno, no funciona. Y todo va para la Corte Suprema de Justicia y eso está politizado. El otro tema que debemos pensar es si va a haber o no va a haber un sistema de transmisión y si esto se va a complementar a un proceso electoral que realmente requiere altos niveles de confianza. Y toda la discusión se ha centrado en las mesas. Y mire, Raúl, licenciado Navarro, yo creo que podemos tener una mesa conformada solo por 2. Sí. Y si manejan mal la mesa va a haber fraude, porque no es un tema que la ley garantiza. Usted puede tener 100 en la mesa y si los 100 no se ponen de acuerdo no va a haber fraude. Es un tema que Honduras tiene grupos poblacionales comprables. Por eso cuando dicen vamos a ir a defender con nuestra vida el voto, vamos a las mesas porque claro, hay otro que la compra, hay otro que lo vende. Entonces al final del camino, el temor del Partido Nacional del 2-1 es ese, porque no se garantizan transparencia en la mesa. No importa cuántos miembros estén en la mesa, sino que la gestión de la mesa debe ser transparente, confiable, creíble, que el voto que se cuenta es el voto que se registra en el acta y que al final es el voto que va en la maleta electoral. Entonces yo creo que al final debemos no solo pensar en el proceso electoral como la ley, claro, la necesitamos, es urgente una ley, y obviamente esta convocatoria respondió a una solicitud de Estados Unidos. Mira qué interesante. 2017, la MOE de la OEA dice necesitan nueva ley. Incluso la OEA hizo una propuesta de ley. Sí, sí.
La Unión Europea dijo, le pagaron un platal a la OEA. le pagaron un platal a un consultor a la OEA para que hiciera una propuesta de ley. La Unión Europea dijo, necesitamos nueva ley electoral en Honduras. De ahí la sociedad civil, la empresa privada, la academia, la iglesia, el pueblo en general ha estado demandando una nueva ley electoral durante casi 4 años. Solo vinieron los gringos y dijeron, aprueben la ley, convocatoria del Congreso. Ahora, esto no significa que va a haber aprobación. Yo he tenido el temor, espero estar equivocado, de que esto sirva para decirle al gobierno norteamericano, mire, nosotros convocamos, pero no, la oposición no quiso y no se aprobó, y me lavo las manos y yo respondí a lo que usted me pidió. Pero al final del camino, lo que debemos entender es que no podemos orillar a Honduras a una crisis postelectoral innecesaria. Estamos agobiados por múltiples problemas. Y poner una crisis de personas que quieren el poder, porque hoy por hoy la lucha política no es una lucha a favor del pueblo hondureño, es una lucha por el poder, es una lucha por mantener status quo, es una lucha por acceder a los recursos del Estado y a la toma de decisiones, pero no para solventar los problemas del país. Lo dije hace casi un mes que estuve aquí, Raúl, no he visto una propuesta, licenciado Navarro, una, y seguimos esperando una propuesta. Entonces, al final del camino, yo concluyo pensando, no veamos el proceso electoral como la ley, como la identidad, sino como un conjunto de variables que debe funcionar. Y el Consejo Nacional Electoral, que está tratando y haciendo un esfuerzo y va a convocar con ley o sin ley, que va a llevar a cabo el proceso electoral con ley o sin ley, con identidad y sin identidad, o como al final el contexto esté, debe encontrar también un mecanismo alterno en caso de que la ley no esté. Yo lo platicaba con la presidenta Ana Hall. Le decía, presidenta, si no se aprueba la ley, usted tiene todas las potestades institucionales de crear protocolos de manejo de la mesa. ¿Cómo blindar el acta? Si el acta sigue siendo manipulada, no importa quién esté en la mesa, se va a manipular. ¿Y los demás partidos? Raúl, todos querían estar en la mesa. Lo que ha dicho Luis Raúl es una amenaza fuerte. O sea, de que así como aprobaron ayer sobre las sedes, le aprueben ahora hoy, que le digan que hubo 59 votos a favor de tal y 40 en contra. Hay toda una distorsión, mire, ya no solo en la forma de pensar, sino en la forma de dirigir el Congreso Nacional. O sea, yo creo que esas distorsiones en la aplicación del proceso administrativo en Honduras de los poderes del Estado deja mucho que desear, y en eso deberíamos de pedirle al presidente del Congreso que por favor se reivindique, que no siga utilizando las sesiones virtuales para torcer la voluntad de los parlamentarios, porque eso deja en mal predicado el sistema como tal, y ellos son los responsables, me parece a mí, de cuidar el funcionamiento del sistema electoral en Honduras, porque hay otras opciones que puede tomar la gente que yo creo que a nadie le conviene en nuestro país. Entonces el peligro está también eso, de que aprovechen el sistema virtual para torcer la voluntad de los electores que voten por 5 miembros en la mesa, 3 pétreos, donde sean presidente, secretario y escrutador, y 2 que no van a tener ese derecho. Y yo repito, no tienen ese derecho porque no pueden acreditar representantes a las mesas, por eso. Perdón, Lick, pero ahí hay una variable que creo que en la discusión, nosotros la propusimos ayer. Podemos decir que UD puede poner 36, no. Democracia Cristiana, no. PAC, no. O sea, ya está claro los que no. Pero no sabemos si Salvador de Honduras puede. No sabemos si Nueva Ruta puede. No sabemos si Jorge Illescas puede. No sabemos si Lempira Viana puede. ¿Quién es Lempira Viana usted? El del partido... Somos Honduras. Somos Honduras. Entonces, son 4 partidos nuevos que no han participado y no sabemos si puede. No, pero con todo respeto, yo que soy periodista, ¿qué doy hoy? ¿Quién eres? ¿Cómo es? ¿Cómo dijo? Lempira Viana. ¿Qué país? Pero no sabemos si pueden y los estamos encajonando
a los que tienen 30 años sin poder. Entonces nosotros proponíamos ayer, como el problema es que el Partido Nacional dice debemos ser inclusivos, pongamos los 3 pétreos y un representante de cada partido nuevo inscrito. Ajá. Entonces decíamos, los 3 de los grandes y los 4 nuevos. Y los 4 nuevos. Y los 2 suplentes de los partidos que ya han fallado en el pasado en cuanto a votación. Entonces decíamos, démosle la oportunidad a estos 4 y así convertimos una mesa un poco más amplia hablando de inclusión. Así, nosotros proponíamos un balance el día de ayer. Al final del camino lo que estamos diciéndole a Salvador de Honduras es que él no puede conformar las mesas y no sabemos. Sí, sí, no sabemos. Si tiene militancia. Entonces, ¿la reforma es excluyente? Claro que sí. O sea, si nosotros lo vemos desde la perspectiva no constitucional, o sea, ya le dimos el derecho a elegir y ser electos durante 20, 30, 40 años a partidos que no sacan más de 3,000 votos. Perfecto, pero estos no sabemos. Entonces debemos seccionar entre los que no han logrado y los que van a intentarlo. Y nosotros proponíamos que, porque como dice usted, la propuesta de la reforma de ley habla de los 3 más votados, que si Salvador de Honduras se convierte en el segundo más votado, la mesa va a estar Salvador de Honduras como titular en 2025. Y igual puede pasar con otros partidos. Entonces decíamos, los 3 más votados más los inscritos por primera vez. Solventábamos un problema de reducción de mesa, dábamos inclusión y de alguna manera generábamos también la posibilidad de participar en igualdad a quienes no han participado. Pero el problema aquí al final del camino es que se quiere gestar una reforma de ley para 3 partidos, cuando hay 14. Que claro está, no sabemos si son 14 los que ocupamos o solo 3 o solo 100. Pero si tiene 14 que la ley reconoce, que la institución electoral reconoce, no puede excluirlos de manera arbitraria. Entonces creo que al final en la negociación han excluido. Hay que buscar un criterio. Sí, han excluido a todos los demás. Y claro, como en algún momento usted recuerda, Raúl. Bueno, le voy a explicar algo. Los nacionalistas con todos los demás asustaban a los liberales y a los de Libre. Pues entonces les vamos a dar a todos en la mesa. Sí, sí. A mí me consta. Así les decían, no quieren. Pues entonces pongámoslos a todos en la mesa. Yo me acuerdo de una descripción que hacía Julio, que decía que aquellos 28 en aquella aula, y ya ni me dijo, ya ni como vive midiendo ahí para comprar bienes. Una vez hasta fuimos a almorzar a la casa de Milton Jiménez, esta anécdota. Mel, Yanni, yo, Tito, y Yanni empezó a caminar, a contar los pasos de la casa de Milton para ver cuántos metros cuadrados tenía. Ya la quería comprar. Entonces ahí Yanni me dijo, mira, un aula tiene tanto por tanto por tanto, ahí caben tantas personas. Mete 28 más el montón de pupitres que tienen que hacer aquella montaña. Entonces los nacionalistas con eso presionaban a liberales y libres. Pues entonces van todos, les dije. Y aquellos se asustaban porque decían, nos los van a comprar. Oigan, ¿qué país? Nos van a comprar los representantes de los otros partidos, los cachos, y ya perdimos. Esa es la realidad aquí en Honduras. Son las elecciones tipo Honduras. Es que ese es el problema. Al final... O sea, hoy seguimos en igual, mismo. No, igual. O sea, aunque se apruebe la ley... Es increíble, mira, reclutar 560,000 personas. ¿Cuántas? 560,000 entre todos los partidos. O sea, más o menos un 25% de la población. ¿Cuántos años tiene el Pino de estar? De la población, el Pino surgió en el 69. Bueno, ¿cuántos votos? El Pino, la mayor votos cantidad de votos, ha sacado 34,000 votos. Ya platicamos. Bueno, pero yo escuché un partido que tiene muchos años aquí, que dijo que con esta nueva ley no se les dejaba crecer. Entonces uno pregunta, ¿cuántos años se ocupa para crecer? Sí. Entonces lo que yo creo, Raúl... Y Luis, y no es culpa de los dirigentes de esos partidos, sino que esta sociedad culturalmente ha sido bipartidista. O sea, la familia fue el principal educador, socializador de las ideas. Usted es nacionalista o usted es el liberal, ¿va? Entonces es muy difícil para estos partidos haber incursionado en querer cambiar la visión política electoral que tiene el ciudadano hondureño. Entonces, uno no los puede juzgar a ellos, pero han hecho un esfuerzo enorme. El problema es que después se volvió crear un partido político un buen negocio. Quiero leerlos esto.
Buenos días. Se habla de la inequidad en la deuda política y es correcto cuando se dice que el voto en el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre, le cuesta 59 lempiras, entiendo, y el PINU 3.000. 59, sí. Sí, 3.000. Sí. Pero hay otra inequidad de la que no se habla. Es el pago de la deuda política del Partido Nacional al Partido Liberal, cuando el Partido Liberal pierde y viceversa. O el uso de los fondos del presupuesto nacional para campaña del partido que gobierna. Esta inequidad es para todos los que están fuera del gobierno, aunque distribuyen algunos candidatos. Buenos días. Gracias a la rectora y conocedora de estos temas, Julieta Castellanos. Es que es cierto, y hay otra cosa que habría que investigar. Se dice que al Partido Liberal no le aplicaron el 15, sino que le aplicaron los 59 lempiras. A él le dieron valor voto. Así es, va. Entonces. Pero mire, al final creo que la reforma de dar valor voto a todos me parece correcta, porque Honduras tiene una carga política económica muy alta. Mire, pagamos el proceso electoral, primario y general. Le damos deuda política por haber participado en lo que pagamos. Y a los que ganan, les pagamos su salario 4 años para que sigan fungiendo como activistas de su partido en el Congreso Nacional. Entonces, al final del camino, Honduras tiene una carga política tan alta que descargarla un poco me parece correcto. Yo creo que el valor voto, esa es una decisión muy bien tomada, porque también, a ver, y uno tiene que sumar las cosas. ¿Tiene razón, doña Julieta? Sí, tiene razón. Totalmente. Totalmente. Eso está por investigarse. La Fiscalía debería investigar eso. Política limpia debería hacer eso, pero política limpia. Se le pide peras al olmo, pero mire, al final del camino, usted tiene que sumar varias cosas. Por ejemplo, si la ley dice que los 3 partidos más votados, usted está obligando a los partidos emergentes a participar realmente, a tener que canalizar fondos si quiere ser miembro de la mesa, a tener que, a tener que trabajar fuerte para convertirse en un partido competitivo. De ahí le agrega la deuda política y le dice, ahora te voy a pagar lo que saques. Eso es doble incentivo para tener que sacar más votos, porque antes no me importa que me vote mi familia, me dan 9 millones de lempiras. Hoy, si solo le vota a su familia, le van a dar 200 lempiras. Entonces, los obliga a tener que trabajar. Parte de la reforma también propone que el diputado del Parlacén, porque la ley actual también elimina partidos políticos que no sacan diputados. Entonces, ¿qué hacían? El diputado del Parlacén lo ponían de dedo de los partidos emergentes para tener un diputado y que los partidos se sostuvieran como partidos legalmente constituidos. Hoy el diputado del Parlacén lo están poniendo votado. 20 representantes, 1 por departamento y 2 para Francisco Morazán y 2 para Cortés. Entonces va a haber urna del Parlacén. Entonces al final del camino, desde los partidos emergentes se ve como una medida excluyente. Pero si uno de los partidos emergentes hoy se convierte en un partido grande, él no se va a sentir excluido. Entonces creo que es un tema también de competitividad. A mí me sorprende cómo en Honduras inscribimos un partido político con 65,000 firmas, que si Luis León autoriza ese partido, la lógica diría que Luis León es militante de ese partido. Sin embargo, Luis León le puede firmar a todos los que anden queriendo abrir un partido, porque no hay control de eso. Y el otro problema es que 65,000 firmas, que sí pudieran ser por lo menos la mitad de los que van a estar en mesa, pero sacan 3,000 votos. Entonces yo creo que al final tenemos un problema también de concepción de partidos políticos, porque como dijo el licenciado Navarro, este ha sido un negocio redondo para mucha gente también. Bueno, ahora Raúl, me acaba de informar personas ahí que saben que el Parlamento Centroamericano va al cociente. Va. ¿No lo reformaron entonces? No, va al cociente ahora. O sea, se suman todos los votos válidos, se divide entre 20 y entonces comienzan a darse según el cociente. O sea que ya la ventaja va a ser qué posición va inscrito usted en el Parlamento. En la planilla. Si va en primero, va en segundo, va en tercero. Ya no aquello de Francisco Morazán, de Cortés, todo, sino que cociente nacional. Si reformaron eso, sí, bueno. Eso va a ser. Y ese es el otro problema. No sabemos qué están reformando. Hay tantas voces
Unos dicen uno, otros dicen otro, otros dicen acá. Ayer intercambiábamos mensajes y hay acuerdo. Casi me decían unos, otros no, otros sí. Entonces al final también la opacidad, ¿no? La falta de acceso a la información de algo que es público, porque al final la aprobación de una ley es pública. Y creo que ahí es donde también nos hemos distraído. La ley electoral se está tratando de construir para partidos políticos, pero la ley es de aplicabilidad social. Exacto. O sea, si el licenciado Julio Navarro mañana quiere montar un partido político, esa ley se le aplica a Julio Navarro. Entonces, la ley al final es aplicable a la sociedad y la sociedad debe conocerla y estar de acuerdo en lo que se aprueba. Pero al final, veamos lo que pasó en las sedes ayer. Se aprueba aquí, aunque la gente no está de acuerdo. Si usted vio la sesión del Pleno, de cada 5, 1 estaba en acuerdo y los demás en desacuerdo, y se aprueba. Entonces, ¿cómo es que hay alto nivel de desacuerdo y se aprueba? Porque no sabemos cómo se hacen los procesos. Y yo digo, esta convocatoria debió haber sido presencial. Aquí no hay COVID, si todos anduvieron en campaña, ahí estaban las fotos de todos, abrazándose y besándose con la gente, tomándose selfies con mares de personas, y dicen que por COVID no se reúnen en el Congreso. Claro, porque es fácil. Y un montón de diputados ya se fueron a vacunar a Estados Unidos. Ya, casi todos están vacunados. ¿Y por qué no se reúnen? Ese tema de las sedes se aprueba ayer presencial, la oposición arma un escándalo en el Congreso. Entonces quieren, no, ¿para qué me voy a meter ese lío? Hagámoslo virtual. Y eso es falta de transparencia. Aunque lo publiquen en Facebook, aunque haya una transmisión en el canal del Congreso, no es una aprobación transparente. Qué lástima. Y de eso es responsable el presidente del Congreso. Porque él es el que debía tratar de garantizar transparencia y credibilidad en la forma en cómo se discute, pero también en la forma como se vota. Pero también los diputados, si ellos quisieran, se van a meter al Congreso y lo obligan a que lleguen. ¿Verdad? Entonces, eso debería ser libre, y el Partido Liberal. Al final en Río Revuelto ganancia de pescadores. O sea, aquí nosotros hemos visto discursos de la oposición permanentemente que están en contra de todo, pero todo lo que están en contra se aprueba. Deudas, sedes, todo lo que dicen que están en contra se aprueba. Entonces, si la oposición pudo tener una reunión para derogar el Código Penal, y ahí consiguieron la mayoría para derogarlo, ¿cómo es posible que esa mayoría no logra evitar la aprobación de un montón de cosas en Honduras? Ahora, Luis, ¿da tiempo a aprobar eso hoy, publicarlo para que la convocatoria sea bajo la nueva ley? ¿Qué dicen ellos? Da tiempo, porque entiendo que debe haber sanción también del presidente. Sí. Y esa es otra preocupación. Por ejemplo, miren lo que pasó cuando le aprobaron las compras de emergencia al Consejo Nacional Electoral en diciembre. El 30 le aprueba el Congreso las compras de emergencia y ellos no podían comprar porque no había sancionado el Ejecutivo, y el Ejecutivo sancionó hasta el 15 de enero. O sea, los retrasó 15 días. Me pregunto yo, ¿el Ejecutivo va a sancionar esto si se aprueba? Se tendría que ser una sanción casi inmediata. ¿Le puede dar largas? Le puede dar larga. Entonces, si ellos lo aprueban y no lo sanciona el Ejecutivo, para ratificarlo. Entonces, yo creo que al final desgastaron los tiempos. Hubo tiempo. Aquí se pudo haber aprobado esto mínimo hace un año. Si el dictamen ya ajustado lo tuvo la Comisión Técnica en septiembre del año anterior. Tuvieron octubre, noviembre, diciembre. Todos los 3 meses nos tuvieron como telenovela. Que el jueves, que el domingo, que el viernes, pura serie, que todas las semanas hay que estar viendo capítulos. De ahí en diciembre dijeron en enero dijeron febrero, en febrero dijeron después de las elecciones, han pasado 2 meses después de las elecciones y no la aprueban. Entonces la pregunta es, ¿lo van a aprobar hoy? Lo ideal sería que sí, que pase, yo no estoy seguro. No lo aprueban, Raúl. Bien, gracias. Es que estoy buscando aquí el mensaje de don Denis Gómez. Aquí está. Dice, buen día Raúl, hablando de financiamiento público, primero los 9 millones de los partidos no centenarios como el PINU CD son para funcionamiento de 4 años versus 2. Financiamientos primarios aproximadamente 333 millones de lempiras para primarias, como las de marzo del 2021. Hay que revisar el costo de la democracia. 3, sí. Dice don Denis Gómez. Hoy seguimos viviendo en un país donde los partidos políticos nacen pero no mueren, porque la sala constitucional los reanima. Dice también 333 por cada partido que fue a primaria, 100 millones y más, 100 versus 9. Entonces, saludos a Julio y Luis.
Estoy de acuerdo con Denis. Hay que revisar el costo de la política en Honduras. A ver, quitamos la deuda política y quitemos el financiamiento de campañas políticas. Quedemos con los salarios que el pueblo hondureño le paga a los electos. La inversión que se hace en el Congreso Nacional en 128 diputados más sus suplentes a nivel salarial durante 4 años, que son 14 salarios, más sus beneficios de ley, toda esa inversión debería generar un rédito al pueblo hondureño. Es decir, nosotros les pagamos su salario a cambio de que esa inversión sea mayor en función de leyes, desarrollo, inversión, etcétera. Pero no, es un costo sumamente alto que no genera al pueblo hondureño desarrollo. Entonces yo creo que sí hay que hacer una revisión del costo de la política en Honduras. Si realmente estamos llevando una cruz muy alta por algo que no genera cambios. Y yo ahí estoy de acuerdo con Denis. Es fundamental, que es lo que yo he dicho mucho también. Necesitamos reformas electorales, claro. Otra cosa es que la ley sea una ley buena y duradera. Aquí hacemos reformas para cada proceso electoral. Y seguramente después de este no nos va a gustar y vamos a hablar de reformas de nuevo y vamos a ir de reforma en reforma el resto de nuestra vida, esperemos que no. Pero el otro problema es que necesitamos hacer una reforma política en Honduras. Ese cambio de chip y de mentalidad política. ¿Por qué quiero ser diputado? ¿Por qué quiero ser alcalde? ¿Por qué quiero ser regidor? ¿Por qué quiero ser presidente? Yo he conocido candidatos a diputados que a mí me han dicho, mira, yo quiero ser candidato a diputado por tener un mejor estilo de vida, por darle a mis hijos lo que no le puedo dar con mi trabajo. O sea, al final, muchos de los cargos de elección popular son la única opción para mucha gente. Entonces yo creo que debemos hacer una reforma política. Luis, y hay otros que la política los ha arruinado sí, económicamente. No, a eso voy. Yo conozco mucha gente que quedó... Yo estoy de acuerdo con él. Mire, no, sí. Yo nunca había sido funcionario, fui funcionario 3 años, 6 meses. Porque yo era de la idea, en otro país, ser diputado, ser ministro, es un honor que usted le deja a la familia. Aquí ahora a todo el mundo lo desprestigia. Y también la clase política es culpable por los robos y saqueos que han hecho. Pero Julio, lo que dice es cierto. Hay mucha gente que queda en la calle. Un diputado, ser diputado de eso, ser rural, es triste. La gente hace filas en las casas para que el diputado le resuelva todo. Ser diputado aquí en Francisco Morazán no es fácil. Y bueno, en función, Raúl, de que quiere reelegirse. No, yo he sumado. Yo si me lanzo a diputado no gastaría 3, 4 millones, 5 que gastan. Porque si usted suma el salario de lo que van a ganar... Llega a 4 millones. No. Ay, lo que le tiene que dar a la gente. Porque aquí la política es que con pisto repartiendo. Es el problema. El político tiene la culpa porque educa mal a la gente. Diputado, le ofrece techos, calles, casas, comida, cosa que no va a poder porque... Pero es que ofrecen, Luis, lo que no saben. Claro, pues no saben a qué van. En primer lugar no saben que ahí no les van a parar bola. Raúl, yo he escuchado 6 diputados que van por libre. Cada uno está ofreciendo cosas totalmente distintas. Y mira, en el problema de legislar deberían de haber propuestas de partido. Pero en legislación. No de personas en particular. Yo recuerdo Mario Noé, un gran médico, un gran ser humano. Le llega a la política porque... Prometió él un hospital oncológico. Y hasta dijo que por eso daba el voto para que se constituyera la directiva del Congreso. Él solito. ¿Y le cumplieron? No le cumplieron, pues. Ahora, Luis, la otra cosa es, mire, eso de la deuda política en Honduras se dio porque aquí se hablaba de que don Miguel Facusset tiene tantos diputados, tantos del Partido Nacional, tantos del Partido Liberal, que don Jaime Rosenthal tiene tantos del Partido Liberal y tantos del Partido. O sea que los grupos económicos financiaban candidatos para que llegaran al Congreso y que en algún momento... Financian más. Y que en algún momento les sirviera para aprobar un determinado número de leyes. Fue la estructura básica. Entonces dijeron, bueno, una persona que aspira a diputado y que no tiene dinero y alguien se encarga de darle financiamiento, entonces hay que hacerlo. Pero entonces dijeron, para que eso se evite, para que la gente de abajo
pueda llegar a esos cargos de elección, entonces hay que crear la deuda política. Pero eso realmente no ha tenido resultados. O sea, lo que se gasta, lo que el Estado da en deuda política es en realidad, Luis, muy mínimo para lo que gasta un partido que aspira a ganar las elecciones. Aquí está una que va de candidata a diputada y que fue buena diputada y que yo le voy a dar el voto. Yo soy liberal, pero como yo pienso para votar, que plancha, ¿cuál plancha? Un amigo mío que es gran jetón, nos tocó votar en la misma aula ahí en la universidad. Pues yo veo, allá fue a decirle a Yanni, fíjate que yo creo que Raúl no votó por todos, porque se tardó un rato, gran jetón. Pero yo así soy. Aquí está Beatriz Valle, yo voy a votar por Beatriz, dice Beatriz, ni que uno ofrezca Día de la Madre, del Niño, Navidad, apoyos para medicamentos, útiles y así. Es muy difícil decirle a la gente que no. Eso es campaña y a diputados es mucho peor. Un gran abrazo, Beatriz. Saludos a los invitados. No, tiene razón. No es cierto. Pero es que ese es el problema de cómo hemos estado el funcionamiento de la política y las propuestas en Honduras. Porque muchos diputados han creído, si llego al Congreso me dan el fondo departamental y con eso le cumplo a la gente. Si el fondo departamental no lo reciben los 128. Es una élite dentro del Congreso que recibe el fondo departamental. Entonces, al final del camino, creo que también parte de la formación que los partidos políticos no dan, como dice Raúl, en que los candidatos a diputados no saben a qué van. Yo he hablado con candidatos a diputados que me dicen, mira, yo quiero llegar al Congreso para que haya más aulas, para que haya más sillas en las aulas. Y eso es un tema del Congreso, es un tema de gestión de la Secretaría de Educación. No, que quiero llegar al Congreso para que haya más medicina en los hospitales. Pues es un tema de Congreso, de la Secretaría de Salud. O sea, los mismos candidatos desconocen a qué van al Congreso Nacional. Y que, por ejemplo, Proponejo está loco, ni le para bola. Es que ahí mandan los que están en el poder. Quiten la palabra. Bueno. O si no llega el presidente, mira, darle la palabra a este no. Este va a presentar la moción que ocupamos. Eso es el Congreso. Así era antes, Raúl. Y es todavía. Pero hoy todo eso es anárquico. Hoy cada quien promete y presenta la moción y dijo, tranquilo, ya la presenté y duerme el sueño de los injustos. Correcto. Y nadie se da cuenta tampoco que presentaste esa moción porque no están transmitiendo por televisión, no están transmitiendo por radio. La gente que votó por ellos no se da cuenta. Mire, el Observatorio del Poder del Congreso Nacional tiene una plataforma interesante y ahí tienen publicado la funcionalidad y efectividad de cada diputado. Y hay diputados que dicen, presenté 20, 30 mociones. ¿Cuántas salieron? Ni una. Entonces, medimos la efectividad del diputado por la moción. Es decir, necesitamos, insisto, replantear cómo hacemos la política en Honduras. ¿Para qué es la política? O sea, ¿para qué son los partidos políticos? Los partidos políticos, el manual básico dice que el partido político está creado para proponer una agenda electoral, ejecutarlas cuando es gobierno, para todos, y si no es gobierno, generar incidencia en el gobierno según los problemas identificados. Aquí los partidos políticos, yo no los he visto en ese rol. Aquí los partidos políticos tienen una lucha política partidaria de partidos. Aquí yo no veo a ningún partido llevando una agenda a favor del pueblo hondureño, negociando a favor del pueblo hondureño, acordando a favor del pueblo hondureño. Y a veces, Raúl, a mí me preocupa, y mire, licenciado Navarro, cuando yo veo a los diputados en estos foros, ayer Raúl tenía 3 diputados en el foro, acá, discutiendo en público, señalándose en público, cuando lo que deberían de hacer en el Congreso es estar arreglando eso. O sea, se van a los foros, a los canales, a debatir lo que deberían de estar debatiendo en el Congreso Nacional. Entonces, al final, a mí me parece que necesitamos replantear la política en Honduras. El no problema fundamental es la falta de planificación presupuestaria y el irrespeto a la poca o escasa normativa para regular eso. Es fundamental una política fiscal transparente y un presupuesto que defina la dirección en que serán usados los recursos, dice el abogado Germán Leicelar. Tiene razón. Y mire, Lick, ese es otro problema. Le damos la deuda política y no volvemos a saber qué pasó ahí. No hay fiscalización. Nadie sigue esos recursos. No sé,
La ley dice Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Juventud, hay que distribuir en capacitación. Usted habla con las secretarías de los partidos, de todas, y el dinero nunca llega. Nunca hay dinero para capacitación, nunca. Entonces creo que también el tema fiscalización es otra gran tarea que nadie discute y que a nadie le interesa. Bueno, ¿cómo va a quedar esto entonces? Raúl, yo a partir de lo que dice Luis, sí creo que va a ser difícil que haya reformas. Porque puede hacer que el Congreso ¿Y qué simule, cuál es el escenario si no hay reformas? simule que quiso y no quiso, y la otra que el Congreso las apruebe y el presidente no las sancione en el tiempo que haya que sancionarla, y el Consejo Nacional de Elecciones se miraría obligado a convocar con la ley actual. O sea, hay una ley, va. El problema es que esa ley está cuestionada. Todos sabemos lo que ha hecho. Yo me asalto una duda, Raúl. ¿De qué ese Consejo Nacional de Elecciones, como dijo Luis, va a establecer protocolos? Yo digo que esa es la ruta. Y mira, y que esos protocolos pueden herir sensibilidades en el Partido Nacional. Esos protocolos. Y que el Partido Nacional pueda provocar una nueva crisis. Porque yo sí le veo que el Consejo Nacional de Elecciones puede tener voluntad de establecer protocolos, incluso sobre la ley de bioseguridad. O sea que no pueden haber 28 personas en un aula. Esa es la salida. Y que exacta. entonces establezca la ley misma, ya dice que se puede reunirse. Mira, todo eso mira, es posible, Raúl. oíme, a vos que al igual que a mí nos encanta el fútbol. No, hombre, este país. Todo eso es posible, Raúl. El domingo, y me dieron ganas a mí de ir, jugaba un partido de ascenso, un equipo de San Lorenzo con el Victoria. Así de gente el estadio. Y sin ajer. Pero así, ¿viste el partido? Ganó Victoria. Oiga, no, quedaron 2-2. Y yo miraba a la gente. Y me dijo Fernando, mi hijo, no sé qué la Liga Nacional vigilan, ¿ves? Oíme, aquí no se respeta. ¿Y por qué vigilan la Liga Nacional? Cuando el Olimpia quedó campeón ahí, viste las tomas afuera del estadio. Estaba lleno afuera. No los dejan entrar y afuera están todos. No, Raúl, ¿y por qué no los dejan entrar? Pues el anti-hop. No quieren que esa gente en la gradería comience a gritar anti-hop. Por eso no los dejan entrar. Por eso no abren las universidades. Porque los estudiantes van a estar en el bulevar. Por eso no abren un montón de... Pero otro le dan paso. No, yo sí creo que el Consejo... A ver, yo reconozco que el Consejo tiene un compromiso. Y van a convocar con ley o sin ley, y van a tratar de cumplir el cronograma electoral porque ya demostraron que es su voluntad. Yo creo que el Consejo lo va a hacer. Y creo que el Consejo, de no aprobarse la ley, tiene la última salida a evitar fraudes en la mesa. Ese control de la mesa. ¿Cómo lo puede organizar? Acuérdese que la parte organizativa del proceso, por ley, está en manos del Consejo Electoral. Sí, Ellos pueden sí. poner el ABC de cómo se va a hacer, aunque la ley diga que todos. Entonces yo creo que el Consejo tendría una buena oportunidad también para reivindicarse y ganar confianza ciudadana, que ese es otro de los problemas. El Consejo salió muy cuestionado de las primarias, salió altamente golpeado. Entonces, si logra con un mecanismo de control normar la mesa, ordenarla, depurarla, puede también generar confianza hacia el proceso. Yo abogaría que esa sea la solución en caso de que no haya ley. Luis, el artículo 180 de la actual ley electoral faculta al Consejo Nacional de Elecciones a establecer mecanismos de votación para darle, dice, mayor fluidez, mayor credibilidad al proceso electoral. O sea, ellos se pueden amparar. Dice, el Consejo Nacional de Elecciones puede establecer mecanismos especiales de votación según el artículo 180 de la ley electoral. Entonces, en base a ese artículo, yo sí creo que el actual Consejo Nacional de Elecciones va a establecer mecanismos que pueden chocar con lo que el Partido Nacional anda planteando. Alguien me dijo del Partido Nacional el otro día, mira,
Si el Consejo Nacional de Elecciones hace eso, van a terminar presos. Debería de aspirar a un organismo electoral que sea un ente colegiado, con expertos en la temática y que corten los tentáculos de los partidos que lo usan a su gusto y para fines partidarios electorales y no para lo que en realidad es lo electoral. Eso es lo ideal, pero eso aquí en Honduras no existe. Es lo ideal. Aquí está Oscar Nájera, también diputado nacionalista. Felicidades, bendiciones, Raúl, por ser Día del Periodista. Mi respeto y admiración por tu programa de altura. Excelentes panelistas, dice don Oscar Nájera. Mi opinión comparto con Julio y Luis. Hay boicot, dice el diputado Oscar Nájera. Bueno, antes de la pausa, contéstenme, porque al venir voy a hablar, hoy se instala la convención del Partido Liberal con Gianni Rosenthal con el nuevo presidente del Central Ejecutivo y también candidato del Partido Liberal. También les quiero preguntar qué piensan del futuro de los liberales a 5 meses de las elecciones generales. ¿Hay reformas o no? A las 9 juntan los diputados. No, yo hoy sí muchos de ellos están viendo. Yo hoy sí tengo mis dudas que no hayan reforma. Bueno, yo esperaría que sí, al igual que el pueblo hondureño, al igual que todos los que hemos creído que es necesaria una nueva ley, o por lo menos reformas puntuales, pero también dudo de que lo hagan. O sea, lo que no se hizo en 3 años, hacerlo en una mañana, tendría que ser un acuerdo mega acuerdo, y el Partido Nacional no tiene más que dar. O sea, para lograr que todos estén por igualdad, el Partido Nacional tiene que ceder algo. Y no veo en la normativa qué puede ceder a favor de la oposición. Porque tiene temor. O sea, el Partido Nacional sabe que las elecciones las ha ganado por el fraude que ha hecho siempre. Y el fraude ha estado en la sobrerepresentación de las mesas. Entonces, tiene miedo a cambiar ese mecanismo. Por eso es que en realidad puede hacer que no hagan las reformas que deben hacer. Yo espero que sí, pero no creo. Hoy se instala la convención del Partido Liberal de Honduras, que lleva el nombre de don Jaime Rosenthal Oliva. Convención Liberal Jaime Rosenthal Oliva 2021. Don Jaime, líder liberal y padre del candidato y presidente del Central Ejecutivo, Gianni Benjamín Rosenthal. Julio, ¿qué esperar de esta convención liberal y el futuro del Partido Liberal, que en la última elección recibió una humillante derrota? Un partido tan histórico como el Partido Liberal alcanzó apenas 450,000 votos en la última elección general, pues ahora inicia un nuevo Central Ejecutivo al frente Gianni Rosenthal, que también es candidato de ese instituto político. Julio, ¿qué le viene a los liberales? Raúl, a mí me parece que bien que le hayan puesto el nombre a la convención de don Jaime. Don Jaime Rosenthal irrumpe políticamente fuerte como personaje en Honduras en 1968, cuando la huelga por el 30% del mercado común centroamericano. Desde el 68 para acá, don Jaime Rosenthal mantuvo una posición permanente del ala progresista, a pesar de ser un gran empresario, del ala progresista del Partido Liberal. Siempre esas posiciones críticas al interior del Partido Liberal le ocasionaron problemas de falta de participación, de maniobras de carácter político que hicieron al interior del Partido Liberal para que él no tuviera una posición cimera de candidato presidencial. Yo creo que en honor a la lucha de don Jaime, hoy, el año 2021, su hijo, Gianni Rosenthal, llega a dirigir el Central Ejecutivo del Partido Liberal, algo que no pudo hacer su padre. Yo creo que la convención del Partido Liberal, que también es novedosa, nunca se había hecho una convención en el mes de mayo, esta vez se hizo en el mes de abril, por los problemas de gestión que hubo dentro del Consejo Central Ejecutivo en la administración pasada. Entonces, esta convención del partido, en las condiciones más difíciles a nivel electoral que ha tenido el Partido Liberal, sin duda debería de ser trascendente. ¿En qué debe ser trascendente? En reinventar primero la estrategia del partido
por poner así en lo alto la ideología que ha sostenido el Partido Liberal como tal. Un partido progresista, un partido de acuerdo a reformas políticos, sociales. Quitarle ese lastre de golpista que le dieron Roberto Micheletti, Rafael Pineda Ponce y otros dirigentes allá en el 2009. Ese es uno de los grandes retos que tiene el Partido Liberal, de reconvocar su ideología, de reconvocar su tradición partidaria que ha tenido en nuestro país. Y la convención, me parece a mí, que es el mejor escenario que deben de tener los dirigentes para replantearse todas las cosas. Porque el Partido Liberal no puede seguir siendo, cuando hay demasiado liberalismo en Honduras por cuestiones de tradición y por cuestión de ideología, no puede seguir apegado el Partido Liberal a ser un partido de alguna forma bisagra, como lo fue en la última gestión en el Congreso Nacional, de un sector del liberalismo representado ahí a través de los diputados. Entonces yo creo que es una gran oportunidad en este momento del Partido Liberal para consolidarse, para unificarse como tal y volver, Raúl y Luis, a la vieja tradición liberal. El Partido Liberal siempre fue un partido de facciones y siempre se toleraron entre sí las facciones y nunca las facciones conspiraron contra el candidato que salía electo de una de las facciones. Yo recuerdo un famoso comunicado en 1981, donde don Jaime, don Jorge Bueso Arias y Lorreina estaban en contra de la candidatura de Suazo Córdoba, totalmente en contra, porque Suazo había usado todos sus mecanismos para imponerse como candidato. Y mira, estas tres personas que constituían en aquel momento la LIPO hicieron un comunicado llamando a los liberales a votar por el Partido Liberal y nunca mencionaron a Suazo Córdoba como candidato. Entonces, eso es el partido, como facciones. Entonces, yo creo que el nivel de convivencia, el nivel de tolerancia debe darse dentro de eso. Porque en aquel momento, cuando Lorreina y todas estas personas hicieron ese llamado, había una frontera clara entre lo que era el Partido Nacional y lo que era el Partido Liberal. Del 2009 para acá, pareciera que esa frontera entre Partido Liberal y Partido Nacional a nivel de dirigencia se ha ido diluyendo. Y eso le perjudica al país, porque el partido siempre fue una opción progresista que tenían los hondureños en creer que era diferente a lo que es la política que tenía el Partido Nacional. Los 12 años que han estado los nacionalistas en el poder y que han dejado todas las consecuencias que conocemos, pasa por la debilidad que ha tenido internamente el Partido Liberal. Y ojalá que esta convención pueda definir una estrategia, porque en este momento no es suficiente llamar para ganar, sino que es necesario decirle a la gente cómo se va a gobernar, cómo se va a rendir cuentas, qué cosas hay que cambiar y qué cosas hay que reformar. Y también decir hoy en día, mire, no solo qué leyes vamos a aprobar, sino qué leyes vamos a derogar, porque en estos 12 años se han hecho leyes que más bien perjudican a la sociedad como tal, no tanto en sus derechos gremiales que tienen cada uno de los grupos, sino en el interés de nación. Entonces yo creo que de la estructura democrática del país, del partidismo, se fortalece con que el Partido Liberal salga fuerte de la convención que van a celebrar. Luis, ¿qué piensa usted de esto de los liberales? Bueno, primero yo quiero felicitar al Central Ejecutivo, que ya ha sido ratificado por el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que al final el principal logro que... Perdón, Luis, ¿cómo quedó esa ratificación, Raúl? Pues quedó 2-1. ¿Quién votó en contra? Libre, Rixi votó en contra. ¿Pero por qué? Porque hay que preguntarle a Rixi por qué. Porque cuando Libre ocupan los liberales, ahí están llamando a cada rato. No, Rixi votó en contra. No, porque eso me parece a mí una intervención de un organismo
superior electoral en la dinámica interna de un partido. Desconozco la Si razón. un partido elige sus autoridades a través de un proceso electoral primario, no tiene por qué el Consejo Nacional de Elecciones venir a querer cambiar esas decisiones. Desconozco la razón, a menos Era que, nada más un paréntesis, Luis. a menos que se haya argumentado Es que Julio hace falta impugnaciones Julio por quería resolver. escuchar de que Rixi votó en contra. Sí, Rixi votó en contra. Votó en contra de los liberales, entonces. Así es. Ajá, y se quiere alianza con los liberales. Por eso te digo. Pero Rixi votó en contra. Esas serán decisiones de Mel, Pues me dije que él no se da cuenta. que él no se da cuenta. Sí. Bueno, entonces yo quiero felicitar a Gianni Rosenthal y al equipo, Aristides Mejía y toda la gente que trabajó. Creo que hicieron un esfuerzo importante para recuperar. Aristides Mejía yo lo traje aquí al Partido Te lo Liberal, traje. ahí andaba. Vos lo trajiste al Partido Sí. Liberal. Pero ahora en la segunda etapa o en la primera. En todas. En todas. Y entonces al final creo que se logró desde el liberalismo puro recuperar la dirección del partido. Y ahí también quiero reconocer, cuando vemos cómo quedó distribuido ese central ejecutivo, que se incorporó gente de la corriente de Luis, Martel está en la directiva, Darío Vanegas está en la directiva, Cherefán llega a la directiva. Entonces creo que se hizo un esfuerzo importante de unificar las corrientes a través de la directiva del Central Ejecutivo. Entonces yo creo que en buena hora por el Partido Liberal. Ahora, tienen dos retos importantes, Raúl. El primer reto es recobrar la gobernanza interna del partido. Ajá. El lograr no solo la unidad del partido y de todas las personas que profesan ser liberales pero no estén contentas con el liberalismo actualmente, sino que realmente gestar un plan, y yo creo que esa sería una ruta importante que decía don Julio, el tema de un plan de gobierno y un plan de gestión del partido. Lo primero es cómo van a gestionar el partido, cómo van a fortalecer sus redes internas de directivas regionales, cómo van a fortalecer los procesos de comunicación y flujo de información y rendición de cuentas dentro del partido. Ese es un gran reto. Un comercial a solicitud de la bancada del Partido Liberal, porque tienen convención hoy temprano, se pasa la sesión de pleno hoy a la 1, era a las 9, para aprobar la nueva ley electoral. Esto me lo manda Oscar Nájera, que el secretario del Congreso, Tommy Zambrano, se los ha hecho llegar. Bueno, y ahí a la 1 van a decir a las 10. Otro distractor. Si se prolonga la sesión. Sí, desde ayer sabían que había asamblea, que el Partido Liberal se iba a reunir, desde ayer lo sabían. Lo pudieron poner a la 1 desde el inicio. Entonces, bueno, al final creo que el partido tiene ese gran reto. Gianni tendrá que generar toda una gestión partidaria interna fuerte. Creo que eso puede ayudar mucho al partido, no tanto para este proceso electoral, sino para el siguiente, presentarse más sólidos. Y en el caso para afuera, creo que hay que articular un discurso bajo ese precepto progresista que mencionaba el licenciado Navarro, un discurso de lo que realmente se puede hacer en Honduras. A ver, lo hablábamos en el último foro, recuerda, Honduras es una papa caliente y quien la agarre se va a estar quemando las manos un buen rato. Entonces creo que es importante que el Partido Liberal logre articular un discurso de los 2, 3 problemas que puede solventar en 4 años. Ese sueño que se le vende al hondureño de que vamos a cambiar al país en 4 años es imposible. Totalmente. Entonces creo que el partido debe articular un discurso alrededor de 1, 2, 3 los grandes problemas que cree que puede sembrar las bases para cambiar, que le permita acceder a un segundo triunfo y a un tercero y a un cuarto. Y creo que esa es la lógica electoral, ¿no? Entonces, al final del camino, en buena hora por los liberales, un partido que ha hecho aportes importantes a la sociedad, seguro social, entre otras cosas, y creo que es importante que este nuevo central ejecutivo ponga los pies sobre la tierra y actúe conforme a lo que el liberalismo está esperando de ellos. ¿Posibilidades de éxito? No, yo creo que los tiene el Partido Liberal, pero mira, Raúl, también todos los partidos están amenazados. Vea, puede ser una de las últimas oportunidades en que vayan en paz a elecciones.
¿Qué es eso Lo de que, lo que pasó... No, pero explícame qué es eso de que los partidos están amenazados. Raúl, lo que pasó en El Salvador, partidos que gozaban de muy buena salud electoral, Arena, el partido, Sí. el FMLN, de enorme salud electoral, no tenían enfermedades, riesgos algunos, y mire cómo quedaron. Con 3 diputados después de tener 40, esas amenazas también están acá y pueden aparecer en cualquier momento. Entonces yo creo que la sociedad nuestra ocupa partidos fuertes. Yo no creo mucho en los partidos eventuales, en que hoy ganan y mañana pierden y desaparecen, prácticamente como está Guatemala. Mucha de la paz, así entre comillas, que hemos tenido en Honduras ha sido por la capacidad de entendimiento que tuvieron los dos partidos tradicionales. Pero me hice acordar de algo. Guatemala antes fue uno de los países que empezó con ese montón de partiditos. Sí, tenía ¿te muchos acuerdas? partidos. Y ahora ya no tiene. Ajá, ¿te acordás? Ahora cada año aparece uno. Sí, Entonces, Raúl, mira lo que está pasando en El Salvador. sí. Mira, el FMLN no era cualquier cosa. Era un partido doctrinario, organizado. No digamos la derecha de Arena. Con voto duro. La derecha de Arena se enorgullecía de lo que se enorgullece el Partido Nacional. Tenemos estructura, tenemos los dineros del Estado para convocar a elecciones. Vea cómo han quedado, Entonces, esa amenaza, yo no sé si es amenaza o es esperanza, según cómo se vea, está también latente que puede pasar en cualquiera de estos países si siguen con ese tipo de maniobras, engañando a la gente, creyéndole a la gente de que hay democracia y que en el fondo lo que hay es manipulación de los procesos democráticos. La gente se cansa. Lo que pasó en Chile se creía que era el modelo latinoamericano parecido a los modelos europeos. 7 cipotes se saltaron la tranca del metro porque se habían gastado el dinero para no pagar el metro porque creían que seguía costando los mismos. Y esos 7 cipotes que saltaron el metro, hoy Chile acaba de convocar y realizar una constituyente por la cual dieron golpe de Estado en Honduras. Chile hizo la constituyente para eliminar la constitución de Pinochet. ¿Por qué? Por decisiones equivocadas que se toman creyendo que el pueblo no puede reaccionar. A mí me parece que todavía los partidos políticos están a tiempo de reflexionar, de respetar al electorado y crearle los mecanismos que le garanticen una representación, a mí me parece legítima y no cuestionada, que es lo que hemos tenido en los últimos procesos electorales. Yo repito, ahí está El Salvador de espejo y no está muy lejano. Ahí está Chile de espejo, no muy lejano. Ahí está Bolivia, sacaron a Evo Morales de golpe de Estado. Un año después le devolvieron el poder. Está Ecuador, fue a democracia, le derrotaron a Correa. Bolivia. Entonces, en Bolivia. Sí. Y también yo creo que está lo que está pasando en Colombia ahorita. La manipulación que han tenido en Colombia de todos esos procesos por mantenerse en el poder altera la paz de los pueblos. Y nosotros, con los altos niveles de pobreza que tenemos, la clase media en proceso acelerado de empobrecimiento, necesitamos jugar menos con la actividad política y comprometernos más con crear propuestas que nos ayuden a resolver los problemas. Como decía Luis, propuestas no que se van a resolver en 4 años, sino propuestas de consenso entre todas las fuerzas políticas que lleguemos a determinar, mire, un proyecto de país a construir no en 4 años, sino a darle continuidad independientemente del gobierno que llegue. Y aquí hay un gran riesgo. Tenemos candidatos, pero con poco liderazgo. Sí, hay. Y entonces el problema que tenemos es que Honduras carece de liderazgo. Por eso el fenómeno del Salvador, cuando aparece alguien que no es autoimpuesto, sino que surge como ese liderazgo nato, con intereses sociales, la efervescencia es masiva. Bueno, miremos el fenómeno Salvador en su primera aparición. O sea, Honduras
que no ha logrado encontrar esa persona que puede quebrar toda la estructura política del país. Entonces yo creo que entre que no ha pasado y que puede pasar, los partidos deben replantear su forma de hacer liderazgo, su forma de hacer política, su forma de gestionar la política, de tal manera que no vaya a aparecer uno que quiebre todo. Y insisto, Honduras está seca de liderazgo, necesita un líder, necesita alguien a quien seguir. Y ahora mismo, si aparece alguien a quien seguir, yo creo que tendría unas posibilidades de quebrar las cosas bastante altas. Entonces creo que es un buen reto para los partidos reflexionar sobre eso y entender que ya se dieron la fiesta grande durante mucho tiempo. Hay que empezar a pensar en el pueblo. Va a haber renovación. Gran reto tiene Yanni, Raúl. Mira, Yanni, el liberalismo lo ha posicionado. Ahora él tiene que reposicionar el partido. Modernizarlo. Reposicionar el partido. Modernizarlos. Modernizar el pensamiento. O sea, modernizar la forma de organización. Y mira, modernizarlo. Yanni, romper con algunas complicidades, Yanni, de amistades que uno a veces las carga como saco de sal y que realmente le afectan la imagen del partido. Esas personas que en el pasado asumieron una responsabilidad contraria a los ideales liberales, yo creo que dentro del Partido Liberal, como amigos, hay que decirles que se vayan haciendo un lado, porque se han convertido en un lastre para el partido. La voluntad demostrada en el liberalismo por Yanni le da esas facultades para poder, como dice el presidente de El Salvador, limpiar la casa. ¿Posibilidades que usted le vea al Partido Liberal? A mí me parece que el Partido Liberal puede recuperarse la segunda fuerza política en este proceso, no por la votación de las elecciones primarias, porque, insisto, no me gusta ver los procesos electorales como una ecuación matemática, donde se suma, se resta, se le quita uno y me lo llevo yo, o porque yo saqué esto, la gente va a volver a votar por mí, porque es hacerle ver a la gente como que la gente no piensa. Entonces creo que no podemos aferrarnos a números de primarias, pero sí creo que el Partido Liberal puede ser la opción media, y esto lo he dicho en espacios privados en algún momento. El Partido Liberal, por su posición ideológica, su historia, no es ni izquierda ni derecha, es un socialdemócrata. Entonces, al final del camino, el Partido Liberal puede ser esa opción que no nos lleva a ninguna de las dos orillas. Me parece que articulando un buen discurso, estructurando una buena estrategia, el Partido Liberal pudiese hacer mucha presión en elecciones generales y sobre todo recobrar cierto nivel de peso que ha perdido en los últimos años. En el Congreso Nacional hay cierto número de diputados que puede aumentarse fácilmente si se articula un buen discurso y se genera una buena propuesta. Entonces creo que entre la falta de todo, el Partido Liberal tiene una buena opción. Yo esperaría de que le vaya bien en el proceso general. Sin embargo, mucho dependerá de lo que ese liderazgo que está recién asumiendo pueda gestar en los próximos meses. Hay poco tiempo también, y eso no permite también hacer como una reingeniería de lo que pasa. Pero Yanni Rosenthal es un estratega. No son lo que son en el país por no serlo, así que yo creería que tiene una visión clara de lo que quiere hacer en el partido, y yo creo que tiene una buena posibilidad. Ahora, Raúl, Luis ve al Partido Liberal como segunda fuerza, o sea que tira a los nacionalistas a la tercera fuerza, Raúl. ¿Tercera fuerza? Luis dice que el Partido Liberal puede ser la segunda fuerza política, electoral. O tiro libre a la tercera. Ya sería una buena recuperación, va. O tiro libre a la tercera. Pero si Luis lo ve como segunda, yo veo a los nacionalistas como tercera fuerza, entonces. Pero te está diciendo que vea libre tercero. No, o a libre. Lo que digo es que el partido a vencer es el Partido Nacional contra todo pronóstico y contra toda visión. Partido Nacional es un partido estructurado, claro, tiene la estructura del Estado, tiene recursos. Si el Partido Nacional dice voy a poner 1.250.000 votos, los va a poner. Entonces yo creo que el partido a vencer, todos, la oposición, todos lo tienen claro, es el Partido Nacional. Ahora, hay una variable que el Partido Nacional no puede controlar,
y es el desencanto social. O sea, que la gente no vote por el partido, pero sí vote en contra por otros partidos. Contra. Exacto. El voto en contra. El voto en contra. Ahora, ¿quién lo canaliza mayoritariamente el voto? Es el problema. Sí, porque Libre también ha perdido el rol por el cual Libre se gestó. Entonces, al final del camino, creo que la segunda fuerza es liberal. La primera fuerza, hoy por hoy, si las elecciones fueran hoy, yo creo que la gana el Partido Nacional. Entonces, lo que sí yo esperaría es que la sociedad... Esto es cierto, porque Julio, para usted Libre queda tercero. Usamos los números de primarias, hoy es tercero. Entonces, yo creo que... ¿Cómo te queda el ojo, Julio? No, yo tengo mis percepciones, Raúl. ¿No estás de acuerdo? Yo la primera percepción que tengo es que el Partido Nacional va a perder las elecciones. ¿Quién las vaya a ganar? Libre o Salvador o Partido Liberal es otra cosa. Y ese es otro, Salvador. Pero mi percepción es que el Partido Nacional va a perder las elecciones. Salvador, ¿cómo lo medimos? No hay forma de medirlo. Bueno, el otro día, yo le tengo respeto y afecto a Salvador, pero me decepcionó el otro día de lo que dijo de la vacuna, ¿no? Una persona como Salvador, que tiene seguidores, no debe decir eso. ¿Lo vieron? No escuché qué dijo. Que era agua de coco. Sí, no. No. Así dijo. Bueno. O sea, ahí No Salvador... digo que era suero, podía ser suero. Sí, que podía ser. Es una persona candidata a la presidencia con la cultura, con la educación de Salvador, independientemente que odie al presidente y al gobierno, hay mucha gente que se ha vacunado y que tiene esperanza, pero hay mucha gente que lo ve y cree en Salvador. Sí, Y que Salvador diga eso es una enorme irresponsabilidad del ingeniero Narrala. Narrala debería ahí de medirse un poco. Yo me quedé sorprendido cuando tengo el video, lástima que ya no hay tiempo para pasarlo, pero Julio, un candidato a la presidencia no puede hacer eso. Sí. No, y Salvador yo le tengo mucho afecto, pero ahí Salvador, gran error. Pues mucha gente te sigue. Además, Raúl, hay gente que tiene desconfianza de vacunarse, ¿va? Y el país... ¿Y lo escucha él decir eso? Sí, ocupa que la gente se vacune, ¿va? Para recuperar la actividad económica. No lo había visto, pero sí. No, ya la vamos a mandar. La verdad es que hay tantos mitos alrededor de eso. Hay gente que cree que le están poniendo un chip, por ejemplo. O sea, son mil cosas, pero el liderazgo del país, que hablábamos, no hay mucho, el poco liderazgo que hay debe orientar al pueblo para las cosas de forma correcta. Y si vamos a estar leyendo al pueblo, te están metiendo agua de coco. Una persona que aspira a ser presidente, ¿no? Sí, no está bien. Eso no está bien. Ahí Salvador Narrala se equivocó. Bien, conclusiones. Bueno, creo que el siguiente proceso electoral nuevamente será, Raúl, la gran preocupación de la sociedad. La década de los 90, ir a votar era una fiesta cívica, las calles eran una fiesta, la gente andaba alegre. Hoy los procesos electorales generan tensión, preocupación, estrés, ansiedad. ¿Por qué? Porque la clase política o los políticos no han querido gestionar nuestros procesos de tal manera que podamos tener confianza en los mismos y credibilidad de los resultados. Animar al Congreso Nacional, si realmente van a aprobar la ley, apruébenla hoy. No le den más largas que en la noche, que la mañana del miércoles, que el jueves antes de la convocatoria. Si no le mientan al pueblo y díganle no hay acuerdo, no va a haber ley y nos vamos como estamos y todos estamos con los pies sobre la tierra de lo que pasa. Hay que poner por delante del país a los 4 partidos con posibilidad de ganar un proceso electoral. Yo creo que es momento de empezar a gestionar un acuerdo de país, un acuerdo político, donde no importa quién gane, todos tengan participación en la toma de decisiones, eso es importante. Gracias, Raúl, por la invitación. Licenciado, un gusto siempre estar con usted. No, gracias a usted por haber estado con nosotros. Don Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Julio. Raúl, yo creo que habría que renovar el optimismo pensando en el país, de que el Congreso Nacional al fin, no importa cuánto tiempo falte, para que aprueben las reformas electorales que sí necesita el sistema político electoral nuestro para darle credibilidad, hombre, y tratar de desaparecer todas las sospechas reales y algunas no reales
que han habido en los últimos procesos electorales. El país necesita tranquilidad, el país necesita pactar políticas públicas independientemente de quién gane para poderlas ejecutar. El país está sumamente deteriorado, el país está endeudado, hay desesperación en la gente. ¿Y quiénes son los que deben de darle un poco de esperanza y certidumbre? Pues son los que tienen responsabilidades políticas. Y la responsabilidad en este momento la tiene el Congreso Nacional para por fin emitir una nueva ley electoral. Bien, gracias a don Julio Navarro y a don Luis León. Un rápido resumen antes de irnos. Inicia vacunación en el Seguro Social. Esta es una buena noticia. Gisela Calix en vivo sobre la vacunación del Seguro Social. ¿Cómo está la situación, Gisela? Así es, buen día, licenciado y televidentes de la entrevista. A eso de las 8 de la mañana dio inicio esta jornada. En este momento nos encontramos ubicados donde los jubilados y pensionados y también personas que tienen alguna enfermedad de base están aquí ya listos para que se les aplique su vacuna contra el COVID-19 previo a que se ha realizado su cita. Me acompaña la doctora Bessi, bueno, ella está ocupada en este momento, no nos ha querido atender, pero porque está realizando sus labores aquí donde estamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el edificio 847, uno de los que ha sido habilitados para realizar este proceso de vacunación para inmunizar a la ciudadanía. Podemos observar que de manera puntual todas estas personas que realizaron su cita ya están siendo favorecidos con esta vacuna que ha sido adquirida a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que es la de AstraZeneca. Me acompaña el abogado Víctor Martínez. Si nos explica, ¿se ha desarrollado con normalidad hasta el momento este proceso? Buenos días. Buenos días, efectivamente, pues gracias a Dios estamos iniciando también la parte de la modalidad vehicular. Si usted mira, pues el flujo de carros ha sido normal, todo va en orden. Tenemos pues ya nuestros jubilados y pensionados que les estamos pues inyectando una dosis de esperanza. Y en la parte posterior también están las personas que han venido de manera peatonal. ¿Y en qué otros puntos se está llevando a cabo esta jornada? Ok, todo lo que corresponde a los jubilados del Seguro Social, efectivamente estamos en dos plantas aquí en la universidad. En la planta baja, ¿verdad?, del estacionamiento número 2 está la parte que corresponde a la parte vehicular, y en el estacionamiento número 1 todo lo que corresponde a la parte peatonal. En el caso de peatonal se les está dando el servicio de transporte, ¿verdad?, tanto externo, ¿verdad?, que con buses y transporte que está poniendo la institución, y internamente, ¿verdad?, con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos ha ayudado mucho y ha colaborado mucho en la logística de esta campaña de vacunación. Más de 204,000 de la compañía AstraZeneca son las que se van a aplicar. Así es, ya está toda la totalidad de dosis. Recordemos que paralelamente también se está desarrollando la vacunación de los jubilados de Impreguna también aquí mismo, y también lo que corresponde a los jubilados de Injupen, para los mayores de 60 años y todas aquellas personas de 18 a 59 años que tienen comorbilidades o enfermedades ya existentes. ¿Cómo ha estado el proceso de realización de las citas a través de las plataformas digitales? Muy bien, o sea, la gente poco a poco ha ido entendiendo cómo es la modalidad. La intención de esta plataforma, lógicamente, era establecer el orden que ahorita vemos que se ha reflejado, ¿verdad? Porque la idea es que a todos los vamos a vacunar, pero no los podemos atender a todos en un mismo momento. Entonces, la idea de la plataforma es eso, nos está dando los resultados que nosotros habíamos esperado, y pues usted puede ver que la gente está muy satisfecha. Bien, muchas gracias. El abogado Víctor Martínez del régimen de jubilados y pensionados del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con estas imágenes y junto a mi compañero César Oliva, yo vuelvo con usted al estudio central de la entrevista. Buenos días.
Bien, buenos días. Vamos al norte con Shirley Martínez. Cerramos, hay protesta de los médicos residentes de posgrado de pediatría. Que estén bien, buen día. Adelante, Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. En el foro La Entrevista me acompaña pues los residentes médicos de posgrado de pediatría en el Hospital Mario Catalino Rivas para que nos amplíen a qué se debe este paro que están realizando esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, gracias por estar aquí presentes. Nosotros somos los residentes del posgrado de pediatría de la Universidad de Valle de Sula, el cual somos 28 residentes que cursamos nuestra formación en el Catalino Rivas y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nosotros tenemos 46 días de no tener un coordinador general de posgrado, tenemos 2 años de no tener un coordinador en la área de investigación, por lo cual nosotros somos un posgrado académico. Somos médicos generales que nos estamos formando en el área de pediatría, por lo cual nosotros la necesidad de nombrar un coordinador académico es de vital importancia en vista que es el encargado de velar por nuestra academia. Nosotros hay que recordar que nosotros somos médicos ya formados, pero estamos especializándonos en pediatría, por lo cual nosotros estamos solicitando que se nos brinde una academia de excelencia, una academia de calidad. Con esta nosotros poder salir fuera del posgrado bien formados para poder atender a los niños de la zona norte o donde nos lleve el destino con una calidad y una atención de primer nivel. Muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado estas peticiones por parte de este gremio en el Hospital Mario Catalino Rivas. Este es mi informe. Retorno con ustedes al foro. Buenos días.